Llevamos 25 años cuidando de tus recuerdos. Todo Colección, donde viven los recuerdos. Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. El gozo de escribir y el don de la escritura creativa van de la mano de la lectura y las lecciones de la vida. Hay decenas de manuales y talleres con reglas e intuiciones. Métodos que ayudan a plasmar en el cuaderno una historia que interese, emocione y cautive. Cuentos que hacen reír, temer o meditar. Lecturas que muestran con gramática parda la complejidad del ser humano y lo retratan con reflexiones para coleccionar. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido al podcast de Todo Colección. En el episodio 97, en numeral 97, desde Jábea, provincia de Alicante, nos atiende un personaje de leyenda, Antonio Magán, periodista, escritor, librero y anticuario conocido en los ambientes todocoleccionistas por su librería La Mina. Buenas, Antonio. Gracias por atendernos en el podcast del coleccionista. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estáis? La verdad es que gracias a que vamos a hacer esta entrevista he mirado que llevo 14 años ya en Todo Colección, que no había contado los años que llevaba la tienda. Todo un veterano. Sí, se podría decir que sí. Sí. Si Albacete es la Nueva York de la Mancha, Tobarra equivale a... Bueno, para los que estén escuchando la entrevista, Tobarra es el pueblo de mis abuelos y realmente Tobarra equivale a el trabajo en el campo. Yo he trabajado 6 años en el campo, trabajé con mi abuelo y ahí era libre, todo era libre. Y ahí fue donde me hice duro. No me hice duro en la ciudad ni duro en la universidad, me hice duro en el campo. Y quizás los problemas que he tenido a lo largo de la vida se forjó el acero de la resistencia, como se dice ahora, resiliencia, lo forjé en Tobarra. Entonces Tobarra para mí pues, son piedras, es agua, es fuego, hierro y también libros. Y máquina de escribir, porque me acuerdo que de joven allí escribía con máquina de escribir mis primeros cuentos. Un poco es el refugio cuando estoy en problemas y sabiendo que volviendo a ese refugio pues me hago más fuerte o intento solucionar los obstáculos que me vienen saliendo en la vida. Entonces, pues para mí es el espíritu de la supervivencia del pueblo de mis abuelos y de mi madre. Antonio, ¿ratón de biblioteca, de campo o de ciudad? ¿Cómo va eso? Pues yo no he sido nunca ratón de biblioteca. Yo a la biblioteca he ido a estudiar la carrera y no la estudiaba, con lo cual en la biblioteca lo que hacía era tocarme las narices más o menos, o estar intentando ligar con chicas o hablando, o no he sido un buen cliente de las bibliotecas. He leído sobre todo en mi habitación, en casa, y en el campo he leído más cuando vivía en el campo en los veranos con mi abuelo, y en la ciudad pues solía leer en la habitación. Pero en las bibliotecas lo que es leer literatura, pocas. No soy una persona que pueda estar mucho tiempo encerrada en una habitación. No puedo. Yo si no salgo después de desayunar, si no salgo a la calle empiezo a sentirme mal. Y leo por temporadas. Ahora me cuesta mucho leer. Me cuesta leer, no sé por qué, pero me cuesta. Entonces soy muy disperso leyendo. Llevo varios libros a la vez, voy cogiendo uno, pico otro. Me cuesta leer un libro entero, pero lo voy intentando. Lo que sí que hago es libros que estoy valorando, que valoro muchísimos libros, pues me leo unos párrafos, sobre todo en libros que no conozco, o autores que no conozco, y parece que he creado como un instinto de leyéndome en varias páginas, más o menos conozco al autor y sé si va a ser bueno o no va a ser bueno, o si me va a gustar o no me va a gustar. Pero no soy ratón de biblioteca, no. En la infancia, tus primeras colecciones y si las conservas. Me gustaba mucho El Príncipe Valiente, porque sí que me acuerdo de leérmelo y luego ir al colegio, y en el patio del colegio le contaba a mis compañeros de clase las aventuras del Príncipe Valiente allí con un palo, y luego hace esto y luego hace el otro y tal. Pero no conservo libros de cuando era pequeño, no los conservo. Mis primeras lecturas fueron Salgari, la de Corazón del Mundo de Amici, que quien no se la haya leído de mi edad no ha leído en su vida,
Y esas eran las lecturas del colegio y luego de aventuras, sobre todo en la infancia. Julio Verne, Salgari, eso era lo que más leía. Más adelante, una época de la adolescencia hasta los 24 años que me pasó como el Quijote. Leí tanto que yo creo que enloquecí. O sea, que me leí todo lo que pude y más. El periódico también enloquece un poco, ¿no? ¿Por dónde comenzó la llamada del periodismo? Pues la llamada del periodismo, yo con 11 años, un día, yo llevaba Babi en el colegio, llevábamos Babi. Entonces, pues con mi Babi me fui al ayuntamiento y le hice una entrevista al alcalde de Albacete, de la transición, no sé qué año sería. Entonces, las ganas de comunicar yo creo que las tenía ya. Y lo que pasa es que pasa mucho tiempo hasta que yo empiezo a trabajar de periodista, estaba estudiando Derecho, y me dicen, se va a montar un periódico. Y me fui allí sin currículum, sin haber estudiado periodismo ni nada, solo estaba estudiando Derecho y me metí al periódico y allí fue donde empecé con el periodismo. Visto lo visto, sí que tengo innato ganas de contar historias. Eso es innato, eso va conmigo, desde que empecé a hablar, sí. Periodista de investigación, firmabas reportajes en El Interviú, revista que echamos de menos. ¿Has aplicado tus técnicas y pesquisas para localizar algún libro, algún tomo, colección completa? Vamos a ver, normalmente a mí no me piden un libro, no me dicen, oye Antonio, consígueme este libro. Eso es muy raro. A mí me gusta, o sea, lo que aplico son técnicas de investigación para saber el precio del libro, ¿no? Eso sí que me gusta, miro en varias páginas, cuando ya tengo el libro, vamos a ver, cuando veo que es un libro raro, y entonces sí que empiezo a conocer ese libro, pero ya lo tengo. Pero sí, el periodista de investigación solamente es un curioso, y claro, curiosidad tengo muchísima. Y lo bueno que tienen los libros es que por mucha curiosidad que tengas, nunca dejas de saciarla, sigues aprendiendo. El periodismo llegó un momento que me saturó porque ya como que lo conocía demasiado. Sin embargo, en las antigüedades y como librero, nunca dejo de aprender todos los días un montón de cosas. Y eso a mí me llena, claro, y me hace seguir, porque no me aburro. Cuando empiezo a hacer algo que ya lo conozco todo, que se convierte en una rutina, pues ahí yo tengo problemas, ¿no? Pero bueno, vamos, trabajo todos los días haciendo actos de rutina, pero realmente a mí lo que me mola es aprender cosas, aprender algo nuevo todos los días. Y con los libros, claro, que te enfrentas a libros nuevos todos los días. Y eso está muy bien, a mí me gusta mucho. Tanto libros como antigüedades. Saber qué es lo que tienes en la mano. ¿Eres más de hallazgos o de búsquedas? ¿De ir a por el tomo, la pieza específica, o eres más de ir a tu aire a ver qué te encuentras? Pues eso que te estaba diciendo. A mí me llaman, por ejemplo, y me dicen, pues mira, Antonio, la casa que la tenemos que entregar vacía, y si hay mucho trabajo, pues dicen, pues llévate todo lo que puedas y tal, me haces el trabajo, o otras veces vas y compras, ¿no? Vas y compras lo que te enseñan. Pero yo empecé en los libros porque nadie quería los libros. De todos los compañeros anticuarios que tengo, excepto cuando son libros antiguos, que eso salta a la vista, el resto parecía como que no le daban importancia. Así fue como empecé vendiendo libros, todo tipo de libros. A mí no tengo obsesión con los libros antiguos, sino el abanico de la librería es que cualquier libro cabe. Aquí no hay manías. Entonces, no voy a por la pieza específica, voy a ver lo que me encuentro. Y como no tengo expectativas, pues tengo muchas sorpresas agradables. Claro, porque me voy encontrando cosas que, primero, que no conozco, y segundo, que dicen, madre mía, y esto estaba aquí. Y me acuerdo un día que vino un hombre con 4 cajas de libros. Iba a tirar todo esto. No lo quiero. Lo voy a tirar. ¿Lo quieres? Digo, hombre, no lo tire usted. 4 cajas de libros. Pues había una enciclopedia, que a mí no me gusta coger las enciclopedias porque pesan mucho y no se venden, pero pues por quitárselo al hombre de encima. Y al final lo invité a almorzar y tal. Y ya el hombre se fue. Y me veo que eran libros normales, y va y me sale un libro, esto que se te hiela la sangre. Una edición de las primeras de la RAE, o sea, no la RAE, ¿no? Del castellano, de 1700 y pico, donde creo que era Carlos III, pues da las reglas de lo que es el castellano, ¿no? Me quedé flipa. Ese es de los pocos libros que me he quedado, porque tenía un par de páginas rotas, en realidad no tiene un gran valor económico, pero para mí tiene mucho valor sentimental, ¿no? Tener uno de los primeros libros de reglas del castellano. Y entonces, es que hay que verlo todo. No puedes desechar nada. Es que hasta en un gallinero, debajo de una teja, te puedes encontrar un libro o cualquier cosa, ¿no? Y el hombre, ni tengo su teléfono, ni tengo nada, ni porque le hubiera dicho, ya, ha aparecido esto aquí, pero es que ya no lo he vuelto a ver. Y nada, ese libro sí que no lo he puesto a la venta. ¿Antes librero que escritor o escritor que librero? No, yo lo primero que soy es escritor. Lo primero que soy en la vida es escritor. Lo primero que soy es una persona que cuenta historias. Y luego ya pues librero. Lo que pasa es que no soy un librero al uso.
si existe lo que es un librero al uso, porque muchas veces cuando pensamos en un librero, pensamos en un señor con barba sentado al lado de un flexo, ahí que cuidado amigo, no te acerques así sin decirle buenos días y tal. No sé, un personaje así como de Dickens, ¿no? Entonces yo eso no soy porque yo hago un montón de cosas a lo largo del día, también muevo muebles, también restauro, pero muevo libros de acá para allá y vendo libros a todo el mundo. Entonces me siento primero escritor y después otras facetas de mi vida, librero, anticuario, pero lo primero es escritor, desde bien pequeñito, desde que tengo uso de la lengua y desde que escribo, eso lo tengo claro. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. En el episodio 93 del podcast del coleccionista conversamos con Jorge Martínez de Los Ilegales, que es coleccionista de soldaditos de plomo. Te lo digo por lo de agotado de esperar el fin. Claro, agotado de esperar el fin es el título de mi primer libro, ¿no? Del que hice con 20 y tantos años. Y de los 20 a los 27, una cosa así, porque iba haciendo cuentos y no escribía siempre, muy un poco por hacerlo, sin saber que eso iba a acabar en un libro ni nada. Y entonces es una época en la que yo escucho mucho a Los Ilegales. Admiro mucho a Jorge, me parece que es un tío estupendo, que es un tío sobre todo auténtico. Se la jugó un estilo de música que hubiera podido hacerle millonario y lo fue variando, nunca se quedó en su zona de confort. Y precisamente esa canción pues que me gusta mucho y se la puse de título a mi libro. Pero vamos, si tú me preguntas de los años 80, la música que yo más he escuchado y que escucho hoy en día es la de Jorge, la de Ilegales. Y sí que lo he visto en un documental que le hicieron muy interesante, con su colección de soldaditos ahí en la masía esa que tiene su familia, allí en Asturias, una masía del siglo XV. Y me parece un tío auténtico, que dice lo que piensa. Y en tiempos así como los que estamos viviendo ahora, la reivindicación de la autodefensa, el ataque, me parece muy genuina en él. Es un tío auténtico, me cae muy bien. Antonio, estuviste un tiempecillo en barbecho, pero has regresado con unos cuentos muy personales. Sí, dejé de escribir sobre el 2003 o por ahí, dejé de escribir, dejé de leer y dejé de ir al cine, no sé, bueno, es una crisis. Y empecé a escribir otra vez el 15 de marzo, justo cuando la pandemia, empecé a escribir de nuevo. Y conforme iba escribiendo los cuentos, los publicaba en el Facebook. Y como estaba la gente confinada, pues lo estuve haciendo durante 3 meses hasta que me agoté. Y luego lo empecé otra vez, pero ya de forma más pausada. Pues eso, estaban tomando un café en casa y a las 10 me ponían en el Messenger o en el WhatsApp, oye, el cuento, y yo decía, hombre, no abuséis. Y así fui escribiendo el último libro que he escrito, que se llama 83 cuentos de mierda, y sí, parece que en el momento que llega el confinamiento, cada uno lo toma de una manera. Yo lo tomé como una reflexión sobre la vida que había llevado y una aceptación de esa vida. Por eso empecé a escribir cuentos de cuando yo era joven y gamberro. Ahora ya no soy, bueno, un poco gamberro sí, pero ya no soy tan joven. Y nada, esos son los cuentos del último libro. Tardé 1 año en escribirlo. En realidad son 85 cuentos y pues hay una temática muy amplia de todos. Unos son muy actuales, se nota que he sido periodista, y otros pues más íntimos. ¿Nos puedes contar lo del periodismo samurái? ¿En qué consiste? Vamos a ver, yo era un poco bruto, supongo que sigo siendo igual de bruto, a veces para analizar lo que tengo alrededor, ¿no? Y eso viene del campo. Entonces, yo cuando empiezo a trabajar de periodista, yo me di cuenta que los periodistas, pues bueno, pues tienen un ego desmesurado. Muchos han estudiado, o algunos llevan muchos años en la universidad, y yo venía de las rocas y venía de partir rocas con una almaina. Entonces, el que me da trabajo a mí es el director. Entonces yo me debo al director y es con el único que yo hablo siempre. No hablo con el jefe, no hablo con los compañeros al principio, y es como un pacto de honor con el director y con mi trabajo. Y entonces solo daba explicaciones al director y lo que yo sentía. Y es como el arte de la guerra, ¿no? Y entonces yo me di cuenta que cuando me iba al paro me quedaba como un samurái, con la espada colgando, dando vueltas por la ciudad, pero sin señor al que servir, ¿no? Y era un peligro. Era mejor que estuviera en una empresa.
que no estar por ahí suelto, con una espada sin tener nada que hacer, que era lo que le pasaba a los samuráis cuando su dueño moría, y cuando su dueño moría se quedaban por ahí sabiendo lo que es el arte de la guerra, y eso es gente peligrosa, sobre todo si les da por beber en hogares, ¿no? Y entonces yo veía el periodismo como una cuestión de honor, mi honor, y así lo veía. Pues yo era un ofuscado al principio, totalmente ofuscado, la verdad, no sé qué, pues una cosa muy pasional. Y por eso titulé una serie de artículos que se hizo en mi segundo libro, una selección de artículos que hice, y lo titulé como eso, periodismo samurái. Yo vivía el periodismo así, era periodista incluso durmiendo, desde que me levantaba hasta que me acostaba, y durmiendo también era periodista. Muy obsesivo con el tema de la verdad, la justicia, insoportable, pero bueno, era como era. Periodismo samurái, por ahí viene eso. Oye, Antonio, ¿y hay libreros y anticuarios samurái? Pues, hombre, yo soy librero y anticuario samurái, pero no, los libreros y los anticuarios suelen ser gente muy civilizada. El comercio hace gente muy civilizada. Es la parte, yo creo, que más civilizada que hay, el comercio, ¿sabes? Yo me he dado cuenta. Es gente que no busca pelea. Lo único que busca es ponerse de acuerdo. Y hay pasión, pero hay sentido común. Un librero no puede ser un samurái, y un anticuario no puede ser un samurái. Son gente que vive de las relaciones sociales y disfruta de las relaciones sociales y de tener una buena pieza o de tener un buen libro. El comercio es todo lo contrario a la barbarie. No sé si se puede conjugar un librero samurái, creo que no. No, la gente que me rodea trabajando, los compañeros, siempre son gente razonable, gente prudente, gente que no va metiéndole el dedo en el ojo a nadie, gente bastante educada, y aunque de vez en cuando surgen conflictos que en el siglo XIX hubieran acabado en duelo, pues normalmente ahora pues se acaba con un apretón de manos, se hacen las paces y se llega a un acuerdo económico. Porque entre los seres humanos, desde luego, el comercio es una de las actividades que más lleva al pacifismo. Lo siento, pero es que lo veo así. La gente se pone de acuerdo en una cantidad y se echa la mano y acaban tan amigos. Entonces no hay samuráis, así como locos o mercenarios, no. Aunque yo sea un poco, pero más por la rama periodística que por la de librero o anticuario. ¿La vida con cinismo, estoicismo o humor? A ver, a mí los estoicos me caen muy bien. Los estoicos eran gente muy sabia, pero por mi forma de ser, cínico no soy. Estoico un poco, pero yo casi que lo llevo mejor todo al final siempre con humor. Hasta en los peores momentos de mi vida he conseguido reírme, y en momentos muy duros pues me he reído. Y realmente es que ese humor, aunque a veces puede ser sardónico, no sé, me ha librado de mucho. El humor es que a veces desatasca, ¿sabes? Desatasca porque lo que hace es hacer las cosas no tan graves como nos parecen, ¿no? Entonces yo la vida prefiero llevarla con humor, aunque de vez en cuando pues me cabré como todo el mundo o me enfade, pero siempre recurro al humor. En la escritura también. Estupendo. Sí, una mezcla de estoicismo y humor. Vives rodeado de libros. ¿Cuáles son los últimos volúmenes que te ha costado un poco desprenderte de ellos? A mí no me cuesta desprenderme de los libros, pues si valen más o menos, económicamente hablando. Por ejemplo, ahora esta mañana he embalado Norte de Luis Ferdinand Céline, y me hubiera gustado leerlo otra vez, y me he puesto mala leche, tú, ¿te lo puedes creer? Digo, porque es difícil conseguirlos, y yo normalmente las lecturas que hago son de los libros que tengo por aquí, ¿no? Alrededor. Y me ha costado deshacerme de ese libro, pero bueno, ya estaba vendido, lo he embalado y ya está. Y se lo ha llevado a correos. Pero es por la temática. Entonces, libros que no he leído, que me gustaría leer, pero que sé que no voy a tener tiempo de leerlos, me cuesta desprenderme de esos libros, pero al final es que dicen, si no tienes tiempo de leerte todo esto, pero porque creo que disfrutaría mucho leyéndolos, y al final pues los vendo, ¿sabes? A través de Todo Colección, ¿cuál ha sido el encargo o venta que te ha llamado más la atención, que te ha sorprendido? Como tenemos libros a muy bajo precio, durante la pandemia fue un pedido en mayo del 20 que me pidió un señor de Madrid, me pidió 250 kilos de libros. Estuvo durante todo el mes de mayo pidiendo libros, y la verdad que fue una barbaridad. Me asombré del peso, de calcular el peso. Íbamos poniéndolos en cajas de frutas y tal, el hombre los iba pidiendo. Eso es una cosa que no estamos acostumbrados a hacer. También es curioso a veces los libros a dónde van, que van a todos sitios del mundo. Y bueno, siempre hay cosas curiosas, ¿no? Pero sobre todo esto de los grandes pedidos. Luego el hombre resulta que iba a montar una biblioteca en su pueblo, ¿no?
y por eso pidió tantos libros. Libros muy baratitos, pero mogollón, ¿sabes? Y yo tan contento de saber que esos libros iban a una biblioteca a ser leídos de nuevo. Porque lo bueno que tiene el trabajo que hacemos es que los libros que yo pongo a la venta ya no van a la basura. Los vas a vender a una casa donde se van a quedar X años, otra vez, los van a volver a leer y les van a dar otra vez calor de las manos, ¿no? A los libros, es como resucitarlos de nuevo. Pero siempre hay cosas raras, incluso gente que te dice que solo quiere las tapas y que quites lo de dentro y, no sé, cosas rarísimas a veces, de verdad. O que solo quieren unas páginas. Cada día sale un encargo raro. Pero bueno, eso es normal entre coleccionistas, clientes, y que el libro se presta mucho a anécdotas, claro. Países lejanos, las ventas que más te han sorprendido. ¿Dónde han ido más lejos? Y por cierto, un fuerte y cálido saludo para los amigos hispanoamericanos. Hombre, sorprendido, últimamente nos están pidiendo muchos libros en Chile. El otro día salió un pedido, todo de Lenin, ahora están con el cambio político allí, Lenin, Marx, Engels, el comunismo para arriba, el comunismo para abajo, el comunismo por el oeste, o sea, ahora allí se está volviendo otra vez al marxismo, a la teoría marxistas, y entonces el otro día sí, pues un buen pedido para Chile. Y lo único es que los portes a Sudamérica siguen siendo caros, y eso nos impide un comercio más abundante. A mí me da mucha pena porque libros de €1 o del que tengo de €2, de €3, que los quieren, pero luego cuesta tanto enviarlos que a veces el nivel de vida pues no da para más. Y me da mucha rabia eso, ¿sabes? Me gustaría que los portes fueran más baratos, porque sí que me gusta el intercambio con países de habla hispana. Entonces, pero sí, mandamos a Colombia, mandamos a México, mandamos a Brasil de vez en cuando, y sobre todo también piden mucho de Estados Unidos el libro en castellano, ¿eh? Fíjate, novelitas del oeste. Mandar novelitas del oeste de Marcial Lafuente Estefanía a Estados Unidos. Y dices, madre mía. Para mí el castellano pues es el principal idioma, la principal lengua extendida por todo el mundo. Está muy vivo y es muy rico. Entonces me gusta mucho cuando vendes libros en castellano a todo el mundo. Que me pasó una cosa, porque siempre que vendo un libro, me gusta saber el sitio al que va. Y una vez vendimos unos libros de Stefan Zweig a Vermont, y empecé a investigar sobre Vermont y al final acabé haciendo un pequeño ensayo de la estancia de Lorca en Vermont, porque resulta que allí tuvo un novio y que luego le dio unos manuscritos que el novio quemó, no aparecía el novio por ninguna biografía y tal. Y he hecho un pequeño ensayo que se va a publicar ahora en una revista literaria y pues eso, tener curiosidad también de los lugares a los que llevamos los libros. Pero pues todo lo que es Estados Unidos y América Latina, encantado de la vida de mandar libros para allá. ¿Observas alguna tendencia de libros descatalogados y autores que ahora interesen más? Bueno, yo creo que el rey es, por ejemplo, sería Asimov. Todo lo que sea Asimov vende. Julio Verne, Bukowski siempre vende. Hay muy poco editado y en el momento que sacas libros de Bukowski se venden enseguida. Delibes vende mucho, Umbral, García Márquez. Esos son los grandes autores, ¿no?, que venden. Hay muchísimos más. Y se está vendiendo mucho lo que es filosofía y política. Y es porque como estamos con cambios tan abruptos, como estamos en la crisis que estamos, la gente quiere leer para ver por dónde tirar. Se está vendiendo mucho, aparte de los autores de siempre. Galdós, Cela, Umbral y los clásicos españoles, se venden todo. Lorca, la generación del 98, la generación del 27, toda lo que es la generación del 50, yo creo que se está leyendo más que antes. Y se venden más libros que antes, por la web, claro. ¿Cómo va tu novela histórica? ¿Nos hará sonreír como tus relatos? Pues la novela histórica ya está un poquito atascada porque no daba el tono, pero es muy bonita. Se parece un poco lo que está pasando ahora con lo que pasó a finales del 16 en España, ¿no? Luego ya se cerró todo con la religión, pero hubo un momento desde 1530, 1540 a 1600 donde hubo ese momento de la Reforma, donde estaba San Juan de la Cruz, donde estaba Santa Teresa de Jesús, que ahí hubo como un espíritu de libertad, ¿no?, sobre todo en la creencia religiosa, y también en la medicina y en la filosofía. Y yo creo que ahora está ocurriendo lo mismo. Estamos muy angustiados porque lo estamos viviendo, pero nos interrogamos continuamente sobre por dónde vamos a ir. Luego ya veremos lo que ocurre. Y va sobre eso, un poco sobre a pesar de que eran épocas donde se decía que no había libertad, pero la curiosidad y las ganas de modernidad en aquella época hacían que se sortearan todas las dificultades esta gente, ¿no? Eran grandes pensadores. Un poco sobre eso. Sí, además coincide la imprenta, que es un paralelismo con Internet de ahora, ¿no? Es que la imprenta lo que hizo fue
pues lo que todo el mundo sabe, ¿no? Que todo el mundo pudiera leer. Que todo el mundo pudiera leer y que todo el mundo pudiera imprimir. Al principio pues no tenía todo el mundo una imprenta. Y ahora pues Internet es diferente, pero tienes acceso ahora es al revés. Ahora tienes tanta información que realmente el talento lo tienes que tener a la hora de seleccionar. Y sí, ahora nunca ha sido tan barato editar. Los 200 euros tú te escribes un libro y tú te lo editas. Ahora, no vas a tener la promoción que puede tener un autor consagrado, pero nunca ha sido tan barato editar. Yo lo veo un lujo y salen un mogollón de libros. Entonces, pues un poco hay que saber dejarse asesorar por el librero, porque nosotros más o menos sabemos lo que literariamente es bueno o no. Siempre hay un criterio y es una explosión ahora lo que está ocurriendo, tanto con Internet como el libro físico, porque pensaban que todo iba a ir por el ebook, pero al final se han dado cuenta que el libro físico ha vuelto otra vez y está volviendo. Durante el confinamiento nosotros vendimos, la gente empezó otra vez a leer en casa y se vendió, luego bajó y ahora estamos intentando vender. La gente lee, eso que dicen que la gente no lee, no sé. Desde luego nosotros vendemos libros todos los días y vendemos a clientes nuevos todos los días. Y leen tanto hombres como mujeres. ¿Nos puedes contar la labor de rescate de una librería universitaria? Cuando ya decidimos darle un impulso después de la pandemia, porque vimos que podíamos mezclar antigüedades y libros, pues empezamos a mandar una serie de emails para ver gente que nos vendiera libros, porque nosotros funcionamos con mucha cantidad de libros. Y entonces, pues tuve la oportunidad y compramos los restos. Ya se habían sacado algunos miles de volúmenes, pero compramos los restos de una librería universitaria en Valencia, en el centro de Valencia. Y calculo que había unos 10 o 12.000 libros. Y entonces es una cosa muy curiosa, meterte todos los días con la furgoneta desde Javia a Valencia y llegabas allí con tus cajas de fruta, aparcabas en el centro de Valencia y te metías con las cajas a la librería y eran estanterías. El polvo, yo te aseguro que ese polvo, pues yo entiendo mucho de polvo, ese polvo lleva ahí 50 o 60 años, sobre todo a 2,40 y 3 metros de altura, porque las estanterías eran altísimas. Las enciclopedias estaban arriba, digo, pero ¿cómo subieron esto con lo que pesa? Y claro, es una aventura porque no sabes lo que te vas a encontrar. Y estuvimos, pues fueron 6 o 7 días, porque claro, no puedes traerlo todo de golpe porque revienta la furgoneta, porque si no puedes llevar ese peso. Y estuvimos durante 6 o 7 días que íbamos por la mañana, llenábamos la furgoneta, la traíamos a Javia, la vaciábamos, dejábamos las cajas y al día siguiente, y la verdad es que fue un trabajo brutal porque fue en verano, pero muy divertido porque conseguimos 10 o 12.000 libros de lo más variado. Fue una aventura, la verdad. Fue una aventura porque nunca había vaciado yo una librería. ¿La cosa más rara que has hecho para salvar una pieza? Pues una vez tenía el almacén lleno de cabeceros de cama, pero que tenían carcoma y tal, y cogí el coche y lo llené, digo, bueno, pues voy al sitio donde se tiran las cosas, el punto verde, ¿no? Y cuando voy había un contenedor, esto gigante, y me lo veo lleno de partituras, pero así como si fuera un mar de partituras. Y dije, hostia, ¿esto qué es tú? Y al final acabé metido en el contenedor, y me metí en el contenedor de tal manera que luego ponía una madera y digo, se me va a caer todo encima. Y era de un compositor austriaco que vivía en Javia, que murió, y se ve que la familia pues lo tiró todo al contenedor. No se ve, no, seguro, estaba todo tirado. Fue el compositor de una película en blanco y negro, se llama El último puente, de una película alemana. Hizo la banda sonora. Y me metí allí. Y me acuerdo que había un hombre allí que se dedica a recoger cosas de los contenedores y me dijo, pero así con barba, como un aparecido, me dijo, hombre, no te lo quedes todo para ti. Y al final ya lo dejé y el hombre siguió allí. Pero sí, conseguí rescatar un álbum que ese sí que me lo he guardado, que creo yo que fueron a Yugoslavia a ver los exteriores de la película antes de rodarla y se hicieron fotos ahí, y ese sí que lo tengo. Pues eso es una de las cosas que suelo hacer. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección, solo para usuarios registrados. Llega el momento del minuto de oro, Antonio, el del consejo para el coleccionista. Pues el coleccionista tiene una cosa buena y una cosa mala, ¿no? Que es el espíritu del coleccionista, ¿no? Ese afán de coleccionar. Y de la cosa buena, y que sí es que el ansia de colección le da sentido a su vida. Es decir, un coleccionista es un hombre o una mujer, es un ser humano, podría vivir 100 vidas seguidas y seguiría coleccionando. Y eso, claro, le da sentido a su vida, la preocupación, el obsesionarse en conseguir una pieza, el tener la pieza y disfrutarla.
eso le mantiene a salvo de la vida. Es como si te hiciera una especie de refugio estanco donde no entra la vida diaria y disfruta él con su colección y consigo mismo, ¿no? El otro día llevamos una vitrina a un inglés aquí y cuando la metimos allá a la habitación, madre mía de mi vida, y ves allí 3 o 4 mil soldaditos de plomo y necesitaba una vitrina más y no quedaba sitio para esa vitrina que llevábamos. Y ves allí una vida entera, ¿no?, dedicada a la colección. Pero mientras están haciendo eso son felices. Y eso pues le da sentido a su vida. Yo a los coleccionistas los veo así. Los veo como personas que además salvan piezas, porque luego ellos mueren, pero normalmente esas colecciones pues pasan a anticuarios, pasan a otras personas y siguen vivas. Yo los coleccionistas, aunque sufren mucho cuando no tienen la pieza, porque lo pasan mal, y sobre todo estos que no se desharían nunca de ninguna de las piezas que tienen, los veo como personas que dentro de lo que es la vida normal que tenemos todos, pues tienen una especie de refugio o paraíso donde son felices. Yo los veo así. Mientras no se convierta en algo obsesivo y enfermizo, pero eso es como todas las facetas de la vida. Entonces sí que los veo como personas que tienen un salvavidas en la vida. Y por supuesto son los que mantienen vivo ante todo colección, por eso supongo que se llama así, ¿no? Porque son clientes nuestros y la mayoría pues al final se acaban haciendo amigos. Así es, Antonio. Ha sido un placer tenerte en el podcast del Coleccionista de Todo Colección. Personajes como tú mantienen viva la cultura del coleccionismo. Pues muchas gracias, muy honrado y muy agradecido para colaborar con vosotros. Llevo 14 años con vosotros, pues encantado de la vida. Que pasen otros 14 más. Y que lo veas. Muchas gracias, Antonio. Hasta la próxima. Gracias a ti. Un abrazo, un abrazo. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Y no te vayas todavía, no te vayas por favor, que ahora llega Rosalía Romero, con sus novedades y curiosidades más librescas. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú qué coleccionas? Lucio Romero, actor de teatro, cine y televisión desde 1960, es hoy propietario de una de las colecciones de carteles antiguos de cine más importantes de Europa. Malagueño de nacimiento, en nuestra sección de hoy vamos a contar la historia de este coleccionista que cuenta ya y nació con un patrimonio de 4.000 piezas. Lucio Romero, un clásico de los festivales de cine. Hombre, lleva toda una vida almacenando carteles, como cuenta en una entrevista concedida a la SER. Como suele suceder, su afición comenzó desde muy pequeño. Arrancaba los carteles que se colgaban en las paredes de la calle para anunciar los estrenos del desaparecido y mítico Cine Alcázar. Narra en la entrevista también cómo rescataba algunas maravillas litográficas conservadas en los sótanos de los teatros, que se usaban para encender la calefacción. Ahora organiza exposiciones temporales con carteles que van desde las primeras obras mudas hasta la década de los 70. No es para menos, son piezas de museo. Son efectivamente, Ignacio, auténticas joyas como las que se venden en Todo Colección. Te voy a mencionar los carteles de películas más caros vendidos, pero no sé si tú ya adivinas o intuyes alguna. Imagino que, hablando de joyas, los tiros irán por el clásico de Desayuno con Diamantes o Desayuno en Tiffany's, la magistral película interpretada por Audrey Hepburn. Efectivamente, Desayuno con Diamantes se cuela en el top 5. En concreto, el cartel de esta comedia romántica es el quinto más caro vendido, por 1.500 euros. Pero te cuento porque hay otros que superan considerablemente su valor. Sherlock Holmes y la Mujer Araña, vendido por 1.850 euros. Las cicatrices de Drácula, que es la quinta película más afamada de la saga del Conde Drácula, protagonizada por Christopher Lee, se vendió por 2.000 euros. El espía que surgió del frío, por 2.400, y Vértigo, una de las películas más laureadas de Hitchcock, por 2.500 euros. Hitchcock, el mago del suspense y también del coleccionismo, por lo que nos cuenta Rosalía. Sí, mago del suspense y de diseños de película que quedan hoy para el recuerdo. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección, solo para usuarios registrados. Pues hasta aquí el episodio de hoy.
Gracias por dejarnos un comentario. Ya sabes, es fácil, gratis y un me gusta con el pulgar hacia arriba se agradece y nos anima a continuar con la divulgación de la cultura del coleccionismo. Si quieres sumarte a esta apasionante tarea, envíanos un email a comunicación@todocoleccion.net. Insisto en que te cuides y te recuerdo que para tus compras y ventas, con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago TC, la vida del todo coleccionista es más sencilla. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven los recuerdos más literarios. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.